¿Cómo están? Bien. Qué pena, estoy un poquito despelucado. Disculpen. O me tocó salir ahorita a hacer unas vueltas en la moto y bueno, estoy acá cumpliéndoles a ustedes. Lo importante es que me compartir con ustedes todo este conocimiento que yo tengo de los patines de velocidad y que llevo tanto tiempo eh, volteando con esto, prácticamente desde que salí de la universidad. Antes de salir de la universidad, yo empecé a hacer botas desde el 97, desde 1997, y yo salí de la universidad en el 2001, en el 2001. Y ahora se ve la mitad, ¿cómo así? ¿Me tengo que correr hacia acá? Ah, bueno, se ve la mitad del tablero. ¿Está bien? Álvaro. Ernesto Cano, ¿cómo estás? Qué pena, es que les estoy preguntando si se ve bien el tablero, porque necesito explicarles algo en el tablero. Mi perrita. Amor, llama a Alicia. Bueno, listo. Vamos a empezar. El día de hoy les voy a hablar sobre chasis para patín de velocidad, específicamente lo que tiene que ver con los diseños, El día de ayer les estuve hablando de lo que era el perfil, los perfiles que se utilizaban para hacer los chasis y por qué era tan importante el perfil como tal, en el momento de seleccionar el chasis. Entonces había hablado de dos cosas: el tipo de material con el que se hacía el chasis, sea aluminio, magnesio o fibra de carbono, les hablé algo. Todo ese tipo de materiales es lo número uno. Lo número uno para tener en cuenta en el diseño es el tipo de material que vas a utilizar, ¿cierto? El perfil que vas a utilizar y las paredes como tal, o sea, el grosor de las paredes. Entonces voy a explicarles eso, ¿cierto? Un poquito. Vamos a arrancar con lo que terminamos ayer. Listo. Entonces ayer les mostré el perfil. El perfil de un chasis puede ser así. Este sería el más sencillo, el más básico, más cuadradito, ¿cierto? Este sería simplemente así. Acá está el primer piso del que les hablé ayer. Está el segundo piso, algo así, ¿cierto? Primer piso, segundo piso y tercer piso, ¿cierto? Sí alcanzan a ver ahí, ¿cierto? Bueno, digámoslo así, sería la vista frontal, frente, ¿cierto? Les hablé de que el dado, o sea, hay una máquina extrusora que es la que es un perfil de aluminio, es una extrusión de aluminio, digámoslo así. Es como si ustedes derritieran el aluminio y lo pasaran a presión, a mucha presión, por un dado. El dado es el que tiene esta forma. Entonces el perfil que va a salir va a tener esta forma, ¿cierto? Es como hacen los perfiles de aluminio, el sencillo que ustedes ven en las casas, en los baños. Ese perfil de aluminio se hace exactamente igual y se hacen las mismas máquinas con las que hacen este tipo de perfiles. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la vista frontal de un chasis. Y hay otras vistas. Están la vista lateral y la vista superior, también completa de ese perfil, ¿cierto? En la forma en la que esté diseñado ese perfil hace que el chasis sea más rígido o menos rígido. Entonces, ustedes ven chasis que vienen, en vez de ser tan rectos, vienen con curvas acá, bueno, independientemente, hay muchos tipos de perfiles, ¿cierto? Ahora, hay otros perfiles que no traen piso 1, piso 2 y piso 3, como les expliqué ayer. Hay perfiles que vienen como un bloque, o sea, se extruyen sin estos pisos, o sea, va a salir un bloque de aluminio completo. Estos perfiles son mucho más pesados, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos perfiles? Son los que utilizan más que todo para los chasis de alto rendimiento.
Los de alto rendimiento, que tienen mucho maquinado, que son muy bonitos, digámoslo así, en su estructura, vienen en este tipo de perfiles. ¿Ok? Entonces, qué pena, voy a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la vista frontal. Les voy a mostrar, me voy a pasar a otra vista, a la vista lateral. ¿Ok? Entonces tenemos que esta es la vista frontal, ¿cierto? La voy a hacer más chiquita para que me entiendan. Voy a hacer un chasis, un perfil, el más habitual, con el que más se hacen los chasis es este, que tienen 1, 2 y 3 pisos. Los baratos no traen este piso, eso era lo que les había hablado ayer. Los baratos solo vienen así, derechitos. Los chasis más económicos solo tienen el segundo y el tercer piso, que son para apoyar en la parte de adelante de la bota y en la parte de atrás, ¿listo? Esta es la vista frontal. Voy a hacer la vista lateral, supongamos. Sería esta es donde apoyan la parte de adelante del chasis, y este es donde apoyan la parte de atrás, ¿listo? Entonces supongamos que el chasis es así, así, y viene con unas formitas así, así, así. Bueno, supongamos que este es un diseño de chasis cualquiera, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta superficie es donde apoya la bota en la parte de adelante, y esta superficie es donde apoya en la parte de atrás. ¿Correcto? ¿Me entienden? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entre más, en todas estas partes, supongamos que acá tiene el primer piso, acá quedaría el refuerzo, un refuerzo acá, otro refuerzo acá y otro refuerzo acá. Esto, entre más arriba o más abajo, todo eso hay que tener muy en cuenta, que es que estos chasis son hechos en una técnica de fabricación con máquina CNC. Esa CNC es como una fresa, no sé si alguien conoce las fresadoras de CNC. Bueno, una fresadora CNC es una máquina grandota, muy robusta, pesada, que utiliza unos montajes muy robustos para poder maquinar el aluminio, o el hierro, o el acero, lo que sea. En esas máquinas hacen moldes de inyección de plástico, se utilizan más que todo para hacer moldes, pero también sacan series de piezas de producción. Entonces, esto es una pieza de producción que se fabrica en esas máquinas CNC. Listo, las máquinas CNC, ¿qué hace la máquina? Hagan de cuenta que esta es la máquina. Cogen una fresa, y empiezan a maquinar la pieza en esta forma. Entonces tienen movimientos en Z, en X y en Y. ¿Sí me entienden? Entonces tienen 3 ejes. Pero hay máquinas CNC que agarran, digámoslo así, esta es la pieza que está maquinando, este es el chasis. Entonces la fresa empieza a maquinar todo el chasis. Entonces, lo que les dije ayer, el primer montaje que se hace al momento de fabricar un chasis, por ejemplo, es cortar, es para seccionar ese perfil en los largos específicos del chasis. El primero. El segundo ya es coger esas piezas y meterlas en la máquina CNC y empezar a perforar. Esas perforaciones, por decir algo, les voy a mostrar. Esta sería la vista lateral. Ahora les voy a dibujar la vista superior, que sería algo así, ¿cierto? Sería ¿cierto? Entonces, esta sería la vista superior. Entonces, la parte superior es donde están las perforaciones
decir algo, si es un chasis que tiene las dos perforaciones, marca 165 acá, de aquí a aquí, 165, y de aquí a aquí marca 195. No sé si me entiendan el dibujito. Bueno, ¿qué es lo que les quiero explicar? Estas perforaciones son las con las que se inicia, digámoslo así, la maquinada. Habrá otros fabricantes que inician a perforar esos perfiles, pueden arrancar con estas perforaciones, ¿cierto? Y con esas perforaciones se aprovecha para agarrar más el perfil al montaje de la máquina CNC, ¿ok? Entonces, estas perforaciones son las primeras. Ahí se definen las distancias de anclaje con la bota a 165, 195, y se definen las distancias entre las ruedas. Entonces, si la rueda es de 110 milímetros, de 100 milímetros o de lo que sea, ¿cierto? Entonces, por decir algo, si la rueda es de 100 milímetros, supongamos que si este es un chasis 12 pulgadas 4x100, por ejemplo, cada rueda tiene 100 milímetros y entre rueda a rueda hay una separación de 1 milímetro o 2 milímetros dependiendo del diseño, pues, del diseño del chasis. Pues, por decir algo, esta rueda es de 100, otra rueda de 100, otra rueda de 100 y otra rueda de 100. Qué pena, no, no sé si se está viendo bien el dibujito, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente aquí, o sea, si este tiene 100 y este tiene 100, ¿cuánto debe medir entre este y este tornillo? Pues debe medir mínimo 100 más un poquito, que es la separación, esta separación. ¿Listo? Esa separación es más o menos de 1 o 2 milímetros, ¿ok? Entonces, los largos del chasis, el largo del chasis, cuando ustedes ven que es 12 pulgadas, o es 11.25, o 10.25 el chasis, o 13.2, o lo que sea, ¿qué significa esa medida? Esa medida es el largo del centro de este eje al centro de este eje. Listo, entonces esta medida es la que mide el largo, digámoslo así, la dimensión de ese chasis. O sea, largo. ¿Que puede ser qué? Puede ser 13.2, que puede ser 12.8. Estas son medidas en pulgadas. Si lo quieren convertir a milímetros, es sino que multipliquen por 2.54. Entonces, por decir algo, yo quiero saber cuánto miden milímetros de este centro a este centro. Entonces, si el chasis es 13.2, pues lo multiplican por 2.54 y saben cuál es el largo del chasis. Eso da 300 algo, ¿cierto? Dependiendo del largo. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si es un chasis, por decir algo, donde más se nota la diferencia es en los chasis largos, en el 13.2. De 13.2 ya luego bajaron a... Primero, los primeros chasis que sacaron 4x110 lo hacían a 13.3 pulgadas, a 13.4 y empezaron a bajar. ¿Cómo empezaron a bajar? Empezaron a mermar la distancia entre las ruedas, o hacerla más cortica. Ojalá casi que se toca rueda con rueda. Obviamente no se pueden tocar porque si no, no rodaría el patín. Entonces, este espacio entre rueda influye mucho en el diseño del chasis. Recuerden que qué es lo que se trata en este momento, los chasis más estables, como les dije ayer, son los que tienen la altura, esta altura, a ver, ¿cómo les explico? Esta altura del centro
de un centro cualquiera de este a esta superficie, esta sería una altura, digámoslo así, la altura de la parte de adelante, y esta sería la altura de la parte de atrás. ¿Sí me entiende? Entonces, entre más cortica sea esa altura, pues más sentado, más pegado al piso te vas a sentir. ¿Sí me entiendes? Entonces, es muy importante que sea lo más cortico, o sea, que estas separaciones sean lo menos posible y que el chasis sea lo más bajito posible, ¿cierto? Entonces, ustedes han visto lo que yo les dije ayer, ustedes ven los chasis, por decir algo, de aluminio 6000, que no tienen tantos huecos, son chasis más robusticos. Por ejemplo, este chasis es un chasis hecho en aluminio 6000, es un chasis para patín profesional, pero es más de iniciación. Entonces, este solo trae un hueco acá y otro hueco acá, ¿sí lo ven? Y es un chasis que trae perforación a 165 y las perforaciones a 195. Tiene las dos distancias. Este por ejemplo, es un chasis 12 pulgadas. Y adicionalmente es un chasis que, por tener las dos distancias 195 y 165, es un chasis que es más bien alto. ¿Por qué? Porque la rueda, que es de 100 milímetros, no puede pegar con el tornillo de la otra. Bueno, les iba a mostrar un tornillo de bota que me perdió en este momento, pero ya se los muestro. Bueno, este es el tornillo. Estos tornillos son planos, ¿por qué? Porque deben ser planos para que no golpeen, sobre todo en los chasis que son muy bajitos, para que no golpee esta rueda, la segunda rueda, con el tornillo debe ser plano. Si es un tornillo muy grueso, tiende a golpear cuando el chasis es muy bajito, ¿cierto? O sea, cuando el chasis es solo a 195, que es lo que están tratando los diseñadores, de bajar la altura del chasis para que el patinador se sienta muy estable. Ok, entonces bueno, por decir algo, si este chasis mide de este centro acá, esta planitud, esta altura, de este centro a esta altura, mide 63 milímetros, por ejemplo. Un chasis que solo sea 195 puede medir 53 milímetros, casi 10 milímetros menos. ¿Sí me entiende? Entonces, eso después depende del diseñador, ¿ok? Y si miran, estos huecos no los pueden hacer al azar, porque si los hacen al azar, se comen estos refuerzos de la mitad. Entonces, estos refuerzos los tienen muy en cuenta los diseñadores al momento de hacer estas curvas. ¿Ok? Listo. Ese es un detalle. Entonces, ya les hablé del porqué de las figuras laterales. Esas figuras respetan los refuerzos, estos refuerzos o los primeros pisos que les hablé ayer. Estos primeros pisos. Listo, Entonces, bueno, cuando el chasis, el perfil es un bloque, o sea, no tiene ni primero, ni segundo, ni tercer piso, sino que es un solo bloque, el chasis, ustedes lo van a ver con muchos más huecos, mucho más sofisticado, digámoslo así, el diseño, y permite que el chasis sea más bonito y más sofisticado, pienso yo que es la palabra. Son normalmente hechos en aluminio 7000 y aleaciones mucho más duras, que son duraluminio, aluminio 7000, bueno, 7001, 7002, 7003, de ahí para arriba. Listo, entonces eso es muy importante. Una de las cosas que les iba a explicar era estos espesores. Vamos a hablar un poquito de estos espesores. Los espesores de las paredes del chasis. ¿Qué pasa? Eso es lo que hace también que el chasis sea muy rígido o menos rígido, ¿cierto? Entonces, si el chasis, por decir algo en esta zona, es muy delgado, el común es que midan 5 milímetros, 6 milímetros máximo.
estos espesores, estos. Entonces, si empieza a tener 4 milímetros o menos, son chasis ya demasiado delgados y se van a tender a doblar muy fácil, se flectan mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre menos gruesos sean acá, pues menos espirales van a tener las roscas. Entonces, si la rosca es de muy poquitos espirales, pues se les va a dañar muy fácil, ya sea, se daña más que todo el perfil, o sea, la rosca del perfil, ¿cierto? Ahora, el caso contrario, cuando el perfil es muy grueso en esta zona y el tornillo es un tornillo, hay muchos casos de tornillos, pero es muy importante, a lo que voy es que es muy importante que el tornillo entre bien en la zona, en el espesor de este chasis, ¿sí me entiende? Entonces, que no sea muy delgado. Primero, por las roscas, y segundo, porque se tiende a flectar mucho el chasis. Entonces, tienen que tener esos dos variables muy claras y no se vayan por el chasis más delgadito. ¿Sí me entiendes? Pues lo que les dije ayer era que si se van por los chasis que son muy delgados, de pronto un patinador que sea velocista se va a sentir inestable en las curvas, sobre todo de las pistas. ¿Sí me entienden? Entonces, en las pistas, como les dije, a los patinadores de velocidad necesitan un chasis más corpulento, ¿cierto? Pues más fuerte. Y los patinadores de fondo les gustan los chasis un poco más flexibles, ¿cierto? Entonces, son detalles que no son la última palabra tampoco. O sea, cada patinador de alto rendimiento, es muy bueno que se asesoren también con los patinadores de alto rendimiento, porque cada uno tiene sus puntos de vista, ¿cierto? Yo no es que yo esté diciendo la última palabra. De pronto para algunos estaré diciendo cosas que no son. Se los digo por mi experiencia como patinador y se los digo como diseñador, que alguna vez fui diseñador de chasis también, no solo de botas, sino que por costos y por, digámoslo así, por facilidades, pues era mejor importarlo de China. Ahora, no sabemos cómo va a seguir esto, no sabemos si vamos a seguir importando o no, si va a dar, si no va a dar. El caso es que hay que seguir, como sea. O sea que se fabriquen acá, o sea que se traigan de China o de donde sea, pero o sea, lo que quiero con estas charlas es darle los puntos más importantes que tienen que tener para la selección de su chasis. O sea, qué punticos son los más importantes que ustedes tienen que ver al momento de seleccionar los chasis. Entonces, ya, sigamos. Bueno, ese espesor, listo. Entonces ya saben, los filetes de la rosca. ¿A qué me refiero con filetes? No sé si alcanzan a ver este tornillito. No sé si lo ven bien. Bueno, creo que no se alcanza a ver bien. Este es el tornillo pues del chasis. Entre más filetes logremos que entre dentro del perfil, pues más va a durar tanto el chasis como el tornillo. Si entra solo 2, 3 filetes, este tornillo es de una dimensión 7 por 1. ¿Qué significa 7 por 1? Que el diámetro de este tornillo es 7 milímetros, el diámetro, y el paso entre filete y filete es de 1 milímetro. ¿Sí me entienden? Entonces, eso significa 7 por 1. Es el más común, es el que utilizan casi todos los chasis. Hay otros chasis que utilizan otro tipo de rosca. Por ejemplo, hay unos que son de rosca más delgada, que utilizan un cuarto de 28 hilos, o sea, que el diámetro ya es en pulgadas, o sea, es un diámetro de un cuarto de pulgada y 28 hilos por pulgada. Esa es otra dimensión con la que se hacían antes los chasis, sino que se pasaron más bien a este 7 por 1 porque es más fino. Es mucho mejor y es el más común en este momento, en 7 por 1. Listo. Entonces, bueno, les hablé sobre el espesor en esa zona. Otro detalle muy importante de esa zona, que es casi que la zona más crítica por donde más se dañan los chasis,
que ya sea que se dañe la rosca, o sea que se fracture acá, ¿cierto? Yo ayer les dije que no hicieran, que los patinadores que estaban en la pista no frenaran golpeando el chasis contra la tabla de frente. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque si el chasis no es, primero es un chasis de patín profesional y no está diseñado para eso. Entonces esos chasis, si usted le pega, le hace un esfuerzo en este punto contra la tabla o contra lo que sea, el andén o lo que sea, sí tiende a fracturarse acá en esta zona. Ya he visto chasis que se fracturan en esa zona. De hecho, los diseñadores, algunos, han tenido en cuenta ya esa forma de uso, digámoslo así, de los patinadores y han reforzado y han hecho esta parte más ancha y es más que todo para eso, para que no se fracturen esas zonas. Ok, ahora, si por decir algo, estos huecos están demasiados huecos y no es un material que soporte suficiente los esfuerzos del patinador, pues se tenderá a fracturar en estas zonas. Por ejemplo, hay unos chasis que vienen con unos huecos acá y se tienden a fracturar acá o acá, o sea, en diferentes partes, pero si es un chasis bien diseñado, con una buena estructura, con un buen material, no tiene ese tipo de fallas, digámoslo así, es difícil que falle. ¿Qué es lo más común que falle? Los tornillos. Los tornillos, más que todo en estos 7x1, se ruedan, bueno, los 7x1 no se ruedan tanto como los de un cuarto de 28 hilos. Esos se ruedan más las roscas, estos no se ruedan tanto. Ahora, ¿qué pasa si se rueda? Pues si se daña la rosca, hay varias soluciones. Pues la más común que hacemos acá en Bwin es poner un helicoil. O sea, si a ti se te daña esta rosca se puede volver a poner como original, que quede igual 7x1, pero toca perforar, volver a hacer la rosca y meter una espiral de acero. Esa espiral de acero es una espiral de acero inoxidable, se llama helicoil. Con esos helicoil se pueden arreglar las roscas de los chasis y se pueden arreglar también las roscas de las botas. Es un dato bien importante. Recuerden, helicoil se llama. Si no lo saben hacer, si no lo quieren hacer, aquí yo se los hago. Tengo todo para hacer ese tipo de arreglos. Listo. Entonces, y queda mejor que nuevo. O sea, queda porque acá tú estás roscando, o sea, la rosca está en el aluminio, pero si tú le colocas una espiral de acero inoxidable, esa rosca queda más fina que nueva. Ok, entonces eso es muy importante. Eso en cuanto a reparaciones del chasis en esa zona. Y en cuanto al tornillo, la recomendación es cambiar el tornillo, no arreglar el tornillo. O sea, cuando era un tornillo cuando era de los delgados, uno sí podía coger un tornillo grueso y convertirlo a delgado, simplemente utilizando una herramienta que se llama tarraja. Esa tarraja lo que hace es volver a hacer la rosca del tornillo. Eso sí se podía hacer, pero ya como ya llegamos al límite, a la dimensión más grande que es 7x1 del tornillo, pues si se daña ya no es recomendable arreglarlo, simplemente se cambia. Estos tornillos son de aluminio. El aluminio es un material dúctil, no es un material frágil. Ayer expliqué eso. Un material dúctil es un material que se deja flectar y un material frágil es un material que es muy duro, pero si tú lo dejas que caiga al impacto se puede quebrar. El vidrio es un material frágil, el plástico es un material dúctil, el aluminio es un material dúctil. Entonces, con procesos térmicos como calor y presión, le aplican calor y presión, entonces le suben el grado de ductilidad o fragilidad al material, ¿sí me entienden? Entonces, eso sí ya es metalúrgica, eso sí no me va a meter por allá. Entonces, ahorita respondo, Fabián, ahorita
voy a mirar las preguntas y voy a empezar a resolver. Entonces, bueno, lo que quería mostrarles el día de hoy era que era básicamente todos esos puntos de diseño que se tienen en cuenta al momento de fabricar un chasis de patín profesional de velocidad. Entonces, estas distancias es muy importante. ¿Por qué? Esta parte de estas distancias, ¿qué es lo más importante? Que el chasis, o sea, el chasis, la bota debe quedar lo más centrada posible con respecto al chasis. Entonces, estas distancias, digámoslo así, ya están estandarizadas, o es 165, o es 195, o es menos, bueno, pero no más de 195. Las más comunes son 150 para los niños, 165, que es como la mitad para los niños que tienen pues, esos chasis que son de las personas que están, digámoslo así, en 90 milímetros, 90-100 milímetros son chasis que pueden utilizar las dos distancias, 165 y 195, y ya los grandes utilizan el 195, ¿cierto? Entonces, los largos del chasis, un mismo chasis puede estar en varios largos. Ya les expliqué que el largo del chasis es en pulgadas normalmente, del centro del hueco delantero al centro del hueco trasero. Eso es lo que marca 12.8 pulgadas o 11.25 o lo que sea, ¿cierto? Ahora, casi siempre las 4 ruedas son de la misma dimensión, sin embargo, hay chasis que permiten 3 ruedas de 110, una de 100, casi siempre la de 100 es la segunda rueda, la segunda. En ese caso, hay una pregunta que me hacen muy comúnmente y es yo a un chasis 3x110, 1%, ¿le puedo poner las 4 ruedas del mismo tamaño? No. ¿Por qué? Porque siempre hay una diferencia de 10 milímetros entre la segunda rueda y las otras ruedas, entonces quedaría desnivelado pues como no quedan apoyadas las 4 ruedas en la superficie, ¿ok? Bueno, hay chasis, pues ya no se ven tanto, pero antes habían chasis 2 de 110 y 2 de 100 y que permitían utilizar la distancia de 165. Esa distancia de 195 es una distancia que lo que permite es bajar la altura del patín, o sea, que esté el patinador más pegado al piso. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal no es eso, o sea, si hablamos de la bota, es mejor la distancia de 165 para que no se flecte tanto la bota en esta zona. Pero si hablamos de estabilidad del patinador en la pista, es mejor la de 195 porque se va a sentir va a estar más bajito y más pegado al piso. ¿Sí me entiende? Entonces hay dos factores ahí que influyen mucho en el rendimiento. ¿Cuál es mejor? No es que una sea mejor que otra, sino que en mayoría gana la de 195, obviamente. Es la más común para patinadores de alto rendimiento. Pero hay patinadoras, más que todas las patinadoras, que calzan muy poquito, tienen un pie muy corto. Hay patinadoras que calzan 34, 35 y son de alto rendimiento y que tienen que utilizar a 195 la bota. Pero es porque los chasis vienen a 195 para ruedas grandes. Pero se han hecho experimentos, yo he conocido experimentos que las patinadoras más que todo que tienen ese problema de que calzan muy poquito y tienen que utilizar chasis muy largos, utilizan más bien una distancia de 165 para que no se les flecte tanto la bota en la mitad y les permite como sentirse de pronto un poco más cómodas. Alguien me preguntó ayer si se podían diseñar personalizados, chasis personalizados, y no es que no se pueda, sino que es bastante costoso, porque los montajes para hacer los chasis de aluminio son bastante costosos, ¿cierto?
Yo estoy haciendo unas pruebas en fibra de carbono. Se puede hacer chasis en fibra de carbono de pronto, pero igual necesitan máquinas de CNC y cosas que den mucha precisión en las ruedas. Estos espacios tienen que tener una precisión las máquinas, o sea, son precisiones milimétricas, de décimas de pulgada, pues eso es muy preciso. La máquina CNC es una máquina controlada por un computador, entonces las, las tolerancias de maquinado son muy exactas. Entonces, para eso se utilizan las máquinas. Entonces, nada, bueno, les estaba hablando, qué pena, me desvié del tema un poquito, y era que los espesores en esta zona eran muy importantes para las roscas. Les voy a hablar de otro tipo de espesores, no solo el de acá abajo, sino el de acá arriba, o sea, el que hay entre este de acá arribita, digámoslo así. Ese también es muy importante porque si ustedes ven esta forma de este chasis, lo que están haciendo ahí es aumentar la inercia del material, o sea, entre más inercia tenga va a ser más rígido y no se va a flectar tanto el chasis. Otra cosa que aumenta la inercia, los que vieron de pronto cuando les hablé de diseños de las botas para patín profesional de velocidad, les hablé de la antitorsión. La antitorsión era eso, cuando les hablaba de que una hoja, no es lo mismo tener esta hoja así solita, sin doblar, que hacerle este corte, ya no se va a doblar tanto la hoja, ¿cierto? Eso funciona en la antitorsión de la bota, pero también funciona en la antitorsión del chasis. Un chasis puede tener antitorsión, en el sentido de que puede tener estas formas. O sea, esto hace que aumente la inercia del material y no se flecte tanto. Estas curvas. ¿Listo? Es muy importante. Hay otros chasis que tienen patentes, pues, y no todo el mundo los puede hacer porque tienen sus patentes, que son doble pared. O sea, aquí es como si tuvieran un hueco acá, de lado a lado. Un hueco. O sea, tienen pared y pared. O sea, son así. En vez de ser así con esta forma, vienen, vienen así, con un huequito acá. ¿Sí me entiende? Ese diseño como tal, bueno, hay una marca que tiene patentado ese diseño y eso aumenta mucho la rigidez del chasis como tal. Solo ese detalle. Así no sea metiéndole más material. Antes puede ser inclusive muchas veces menos material, pero hace más rígido el chasis. Entonces, imagínense esta hoja ya les expliqué, se flecta solita, pero si le hacen un corte, un perfil, una forma de estas, miren que ya la hoja no se flecta. Es lo mismo, si tú le haces pliegues a este material, el material se hace más rígido. ¿Ok? Bueno, estos espesores de acá arriba, de donde se agarra el chasis a la bota, normalmente son de 4 milímetros, de 4 hasta 5 milímetros. En aluminio. Si ustedes lo ven en fibra de carbono, manejarán otros espesores, de pronto un poco más. Pero estoy hablando sobre eso porque estos espesores es de donde se agarra la bota. Si no tienen un buen espesor, los chasis acá en estas zonas, el chasis se puede quebrar, se puede fracturar acá, en la zona de agarre, pues donde se agarra la bota al chasis. Entonces es muy importante que ese espesor sea fuerte, o sea, que sea de 4 milímetros para arriba, ya sea en aluminio 7000 o en aluminio 6000. Bueno, ¿qué más? Estos refuerzos, como les dije, este chasis viene con los 3 pisos, entonces lo que hacen con la máquina es respetar. Mire que la fresa come acá y no se come esta parte porque quieren dejar un refuerzo ahí para que no se flecte tanto el material. Entonces, para eso son esos refuerzos. Para eso son los pliegues que traen los laterales acá del chasis. Todo es para hacer
el chasis más resistente y que no se flecte tanto. Para eso es. ¿Qué más? Les hablé de las alturas ya creo que quedó claro. Esos son los puntos más importantes como en un diseño de un chasis. Otra cosa, hay máquinas que traen los tres ejes, X, Y, Z. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo tengo este chasis, él entra, come en este sentido, ¿cierto? Pero hay máquinas que cogen este chasis así y lo empiezan a mover. Con un solo montaje, o sea, ¿qué pasa si yo no tuviera una máquina de 4 ejes? 4 ejes es X, Y, Z y gira esta parte, ¿cierto? Ese sería el cuarto eje. Y hay máquinas que fuera de que gira, a ver, ¿cómo es? O sea, gira en un sentido, pero también gira en otro sentido, o sea, es el quinto eje. Hay máquinas de 5 ejes, de 4 ejes. Entre más ejes tenga, pues la máquina es mucho más versátil y permite que con un solo montaje puedan maquinar varias superficies a la vez. ¿Sí me entienden? Entonces hay máquinas que tú montas el perfil que cortaste, empiezan a maquinarlo así, da vuelta, o sea, máquinas muy sofisticadas, son carísimas esas máquinas, o sea, cada vez están bajando más de precio porque la tecnología empieza a bajar con el tiempo, pero son máquinas muy costosas. Listo. ¿Qué más me falta hablar, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a empezar a revisar qué preguntas tienen. No sé si me esté saltando algo. Qué pena con ustedes. Voy a revisar acá en Instagram. Lufema envió solicitud. Bueno, miremos Facebook. Qué pena. Un saludo desde Anserma Caldas. Álvaro Bedoya, ¿cómo estás? Se ve la mitad. Bueno, se ve la mitad del tablero. Qué pena. Bueno. Saludos, Team Violeta. Sí, bueno, buen dato. Alejandro Tulio, ¿cómo estás? Rodrigo Ríos. Juan, mi hermano, hoy me tocó el foro, me lo pierdo en vivo. Bueno, todos estos videos están quedando grabados tanto en Facebook como en YouTube. Si lo quieren ver, pueden encontrarlos como en Vivo en Racing. O sea, mi canal de YouTube es Vivo en Racing y en Facebook me encuentran también como Vivo en Racing. Acá lo pueden ver. Los que lo están viendo pues en Instagram, eso es un dato, pues si quieren pasar a esas plataformas lo pueden hacer y fuera de eso quedan grabados en el blog. Cuando ustedes entran a www.vivoenracing.com pueden ir y ver todos los videos están ahí grabados. Hay una pestañita que dice en vivo y en vivo pues son estos videos en vivo y ahí los estoy guardando si los quieren ver. No importa que el tornillo sobresalga un poco. Bueno, esa es una pregunta bien buena, me la hace Freddy Fonseca. A ver, realmente no importa porque eso no marca la diferencia, digámoslo así. Antes mejor porque vas a garantizar que está bien agarrado el tornillo de la pared. O sea, recuerden que entre más filetes logre coger el tornillo, pues mucho mejor, no se va a dañar tanto el tornillo, ¿cierto? No hay problema. De pronto hay gente que de pronto por seguridad no le gusta que quede acá como más larguito el tornillo, pero tampoco es bueno que quede metido. ¿Sí me entendés? Entonces una de dos, o que quede a ras o que quede un poquito más salido, pero no es bueno que quede antes, por el contrario, que no entre bien. ¿Sí me entendés? Ese detalle es importante. Bueno, a mí se me fracturó el tercer piso del chasis core. Bueno, no va a dar, qué pena, no voy a dar marcas, pero sí, se puede fracturar eso. Se puede fracturar cuando no tienen un buen espesor acá. O sea, si esto no tiene un buen espesor, se fractura esta zona donde se apoya la bota. ¿Sí me entienden? Entonces es bueno que tenga, yo recomiendo 4 milímetros o más en aluminio.
Tengo una pregunta. Hace poco, este me le hace Fabián Camilo Neira. Hace pocos días mi chasis se torció, la torcedura no se ve mucho, pero la rueda de adelante quedó pegando. El chasis es de aluminio. ¿Qué posibilidad hay de que se pueda enderezar? A ver, ya me ha pasado. Algunas veces se puede enderezar, algunas veces. Que quede igual a nuevo, dificilísimo, dificilísimo porque ya el material empieza a sufrir fatiga en los puntos donde se flectó. Entonces, uno le puede dar una forma pues que quede más o menos parejo, pero esto es muy preciso. O sea, esto lo fabrican máquinas CNC que hacen que todas las dimensiones y las tolerancias sean, o sea, todo es muy exacto, ¿sí me entendés? Entonces, cuando ya empieza a flectarse, ya las dimensiones cambian, así sea una décima, así sea un poquito, pero empieza a cambiar. Usted lo puede enderezar un poco en prensas, hay prensas pues que ayudan a enderezar un poco el material, pero no queda igual a nuevo, ¿sí me entendés? Entonces son detalles, por eso es tan importante de entrada comprar un buen chasis, un chasis que sea robusto, que aguante el uso y el abuso entre comillas. Entonces es bueno que miren esa parte. Listo. Por eso quiero con estos videos mostrarles los puntos más críticos de un chasis y qué es lo que tienen que tener en cuenta. Eso es como lo importante. Bueno, sigamos por acá. Entre el chasis y la bota, ¿no se puede usar algún material para no sentir tanto las vibraciones en asfalto? No, no. No es que no se pueda, sí se puede, claro, claro que se puede. Tú le podrías meter caucho, poliuretano, pero no es lo común, o sea, no, porque empiezas a darle de pronto inestabilidad al patín. A ver, ¿ustedes se acuerdan de esos chasis, los chasis de cuatro ruedas? ¿Sí se acuerdan? De los que utilizábamos antes, los viejitos. A mí me tocaron de esos. Los chasis de cuatro ruedas, o sea que no eran en línea, sino dos ruedas adelante y dos ruedas atrás. Esos chasis, ese se llamaba el cabezote. El cabezote tenía dos cauchos. Y esos cauchos es como las patinetas. Cojan un monopatín. El monopatín tiene ese sistema, tiene unos cauchos. Y esos cauchos es para que tú le des dirección al patín, para un lado o para el otro. Y absorben algo de vibración. Esto no, esto entre más rígido, más estable te vas a sentir, ¿sí me entiendes? O sea que no es mi recomendación, no le metan nada entre la bota y el chasis, no. Ahora, que sí se utiliza mucho, levantar un poco la bota, o sea, le meten unas calzas y esas calzas es para qué, para que no se golpee la segunda rueda con la bota. Eso sí es muy común, sí hay en el comercio ese tipo de platinitas, son como unas plaquitas. Eh, sí es muy común y vienen en varios espesores, de 1 milímetro, de 2 milímetros, bueno, no sé, de medio milímetro, hay de varios espesores. Recomiendo eso en vez de meterle una arandela. O sea, la verdad, las arandelas, recuerden, a ver, ¿por qué recomiendo eso? Porque es que se debe tratar de apoyar la bota en la mayor área posible del chasis. Si usted le mete en una arandela no más, ya no va a quedar apoyada la bota en el chasis del todo, sino que va a quedar, el área de apoyo va a ser muy chiquito, entonces va a tender a fracturarse, ya sea el chasis o se va a fracturar la bota. Entonces recomiendo que sean esas platinitas, esas calcitas, son especiales para eso, para que se apoye bien la bota, ¿cierto? Lufemaca, hola Juan, fue tarde y no sé si hablaste sobre los materiales para fabricar el chasis. Soy neófito en el patinaje, se ha hecho en magnesio, sí, se ha hecho en magnesio. Ayer hablé sobre esos materiales, hablé sobre aluminio. Si quieres puedes ir a Facebook o a YouTube
me encuentras como Vivium Racing y puedes ver el video de ayer. El video de ayer hablé sobre los tipos de materiales, magnesio, aluminio, qué tipos de aluminios hay, los chasis de fibra de carbono, todo ese tipo de cosas. Hoy estoy hablando es como de diseños, como de maquinados, todo ese tipo de detallitos ya más de forma del chasis, ¿sí me entiendes? Pero sí, hay chasis de magnesio también. Bueno, a ver, sigamos. La niña, a ver, para una niña de patín profesional, ¿qué me aconseja ya participa en profesional? 3 por 110 o 4 por 110. A ver, los que pueden utilizar ruedas de 110 acá en Colombia ya son los niños mayores de 14 años. Listo, si el patinador es menor de 14 años, debe utilizar de acuerdo a la edad. Entonces, entre 12 y 13, ruedas de 100, 11, ruedas de 90, 9 y 10, ruedas 84 y menores de 8, 80, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Estoy hablando de federación, pero, uy, ya me va a tocar acabar dentro de poquito. Voy a dar 5 minuticos más y termino. ¿Qué es lo que pasa? Si tiene más de 14 años, puede utilizar o 3 de 110 o 4 de 110, no hay problema, no hay problema. Pero si es menor, por federación no lo puede hacer. Si es recreativo o escuelita o fitness, lo puede hacer tranquilamente, ¿cierto? ¿Qué te recomiendo? No, hay niños en el exterior, fuera de Colombia, que utilizan 3 ruedas de 110, ¿cierto? Ya si son 3 ruedas de 125, eso sí se lo dejo a los patinadores profesionales, los patinadores que ya tienen más fuerza y que pueden mover ese tipo de ruedas con ese diámetro alto. Listo, pero sería bueno saber cuántos años tiene la niña, que es una pregunta que me hace Fran. Lidita, ¿cómo estás? Lida Sánchez. Ginis, ¿cómo vas? No, acá estoy viendo muchos amigos. Álvaro Bedoya, Orlando Enríquez, ¿cómo estás? Galindo, Orlando Galindo. Bueno, de eso no hablaba. Gracias, John López. Me hace esta pregunta: ¿cómo le ponen el recubrimiento negro al aluminio? Bueno, esto es negro. Eso sí me faltaba hablar. Muchas gracias, John, por acordarme de eso. El aluminio natural viene así, en este color. Este es el color del aluminio natural. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? El aluminio recibe un tratamiento que se llama anodizado. El anodizado es para darle mayor dureza superficial y le da acabados. O sea, lo pueden pintar de amarillo, rojo, azul, negro, del color que quieran. El anodizado es para eso. Ese es uno de los tratamientos. Ahora, hay otros tratamientos superficiales que es con pintura electrostática. También muy común la pintura electrostática. ¿Eso es qué? Eso es un polvo que al aplicarle temperatura, le aplican como electricidad y los poros se abren y cuando le meten el polvo, eso como que absorbe. Lo mismo es el anodizado, pero es diferente. O sea, son procesos químicos, son procesos electroquímicos, digámoslo así, que hacen que la pintura se adhiera mejor al material. Ahora, el aluminio es un material muy liso y no cualquier pintura le pega. O sea, si usted le quisiera echar una pintura en un esmalte o algo y usted le mete la uña luego, posiblemente eso se le cae la pintura. Entonces, para eso son esas pinturas, porque son pinturas que penetran el poro del aluminio, entonces se agarran mucho mejor, ¿cierto? Ahora, eso en cuanto a los acabados superficiales. Puede ser cromado, se puede cromar inclusive, se puede hacer pintura electrostática, anodizado, bueno, no sé si se me escapa alguna, pues, pero esos son tipos de acabados superficiales. Ahora, lo otro ya es las artes, por ejemplo esto
esto que ustedes ven acá es hecho con láser, una máquina de láser. Entonces, se me está acabando Facebook, qué pena con ustedes, pero espero que les haya gustado el video. Lo voy a dejar grabado en YouTube y en Facebook. Chao, que estén muy bien, muchas gracias. Trataré de leer todas las preguntas y se las voy a responder en otro video, ¿ok? Que estén muy bien, chaito.